la página 554. Bueno, que aquí tenemos una imagen pues de Amadeo I, de la época en que él era príncipe. Aunque veremos al final del episodio de Galdós un incidente de él nadando desde la costa hasta el buque La Victoria, que está fondeado en la bahía de Santander, y no le gustaba mucho nadar. Bueno, era un poquito canijo, no era ningún hombre fornido, ¿no? Yo creo que su mujer era más era bastante más fuerte y contundente que él. Bueno, en la página 554 recordemos que Tito su padre se lo había llevado al norte para rescatarlo de los vicios y del horror de Madrid, y él ahí, pues siguiendo un poco la corriente, ¿no?, y alardeando de su fama de orador, pues se había inventado lo de la República Pontificia Hispana, y había argumentado pues el Estado teológico español total, ¿no?, que claro, para Galdós es una manera de burlarse de los extremos del conservadurismo católico y religioso y nacional católico y carlista, ¿no?, porque el carlismo evidentemente lo que quería políticamente era pues prácticamente volver a los tiempos de Fernando VII y al conservadurismo más radical, ¿no? Ellos eran el partido tradicionalista, ¿no? Vimos también el retrato del sacerdote guerrera carlista José Miguel Choribiqueta, ¿no?, que ya ha depuesto las armas y se dedica simplemente a ser cura, ¿no? Bueno, esto nos recuerda un poco porque muchos sacerdotes que lucharon en el carlismo y que fueron tremendamente aguerridos, ¿no?, cuando acabaron las guerras carlistas se integraron otra vez en sus parroquias y volvieron a hacer lo que habían hecho antes, un poco como después del terrorismo de ETA, pues ahora se han convertido en partidos políticos, ¿no? Hubo mucha sangre en las guerras carlistas, miles de muertos, ¿no? Lo de ETA sería como un incidente sin trascendencia. Entonces tenemos que ver estos días que hay tanta acusación sobre los que tomaron las armas ahora han vuelto a la normalidad, pues tendríamos que ver lo que pasó en el siglo XIX un poco, ¿no? Bien. Pero ¿qué le sucede a Tito? Sucede que, claro, Tito es un impostor y los curas no acaban de fiarse de él porque, claro, ¿quién es este tío que ha venido de ninguna parte de Madrid a darnos lecciones aquí? Y entonces empiezan a sospechar que hay algo que huele mal en su pretendida defensa de esta república ultracatólica, y entonces, claro, les vienen informaciones de Madrid y le dicen que nada, que es un zángano, que es un viva la vida, que es un inmoral, y que todo esto es una patraña y un sainete. Y entonces a Tito lo sentencian y se ponen a buscarlo para darle una paliza, o peor, ¿no? En este momento aparece otra vez la madre de la historia, la musa Clío, Marie Clío, versión castiza, que siempre está alrededor de lo que hace Tito, porque Marie Clío y Tito son parte de lo mismo, ¿no? Él es como su informador, sus ojos, el personaje que está inmiscuido en la vida cotidiana y pequeña de la historia española, en sus escándalos, en su inmoralidad, en sus cambios de gobierno y sus crisis de gabinete, y ella pues lo protege de alguna manera, ¿no? El diálogo entre
Tito y Marie Clio, yo creo que es el diálogo entre el joven Galdós, que iba a la tribuna de las Cortes en esta fecha, en el 69, 70, 71, 72, ¿no? En la época de Amadeo y de la Primera República, y bueno, se gozaba los espectáculos de las crisis de los gobiernos. Hubo 5 gobiernos distintos en 2 años y 28 días. Que luego, si vemos lo que pasa está pasando en la Europa actual, en Inglaterra ha habido 6 gobiernos en 3 años. Un país que era un país con una democracia tan asentada, tan estable, todo ha cambiado, ¿no? Entonces, bueno, Galdós evidentemente tiene que dar fe de lo que está viendo, hacer testimonio, dar testimonio, escribir artículos, resúmenes de sesiones de las Cortes, pero lo que él ve pues ni le gusta y da vergüenza ajena, pero ese es su cometido. Entonces Tito, aquí empieza lo fantástico, ¿no? Tito se convierte en el hombre invisible. ¿Ustedes se acuerdan del hombre invisible? Bueno, pues Galdós está hablándonos del hombre invisible como recurso de ficción y narrativo, mucho antes de que la famosa novela, la película y el cómic consiguiente entrasen en la cultura europea en los años 30 por ahí, ¿no? Y a Clio le va a venir fantásticamente bien ser invisible, porque es la manera ideal de meterse en palacio. Nadie lo ve y entonces él se pone a fijar en la vida íntima del rey. Página 555, ¿no? Entonces él es el invisible, es como un duendecillo. Empieza esa página, tercera línea. A riesgo de que no me crean, les digo que me encontraba en la plena conciencia de mi yo espiritual y físico. Yo era yo mismo en mi ser inmanente. Gozaba la serena vida fisiológica, la vida pensante y erudita, pues todo lo que supe, sabía y mi memoria se armonizaba con mi entendimiento. Yo estaba bien comido y perfectamente apañado de todas mis necesidades y estímulos. ¿Okay? Entonces, siendo tan pequeñito, invisible, se mete a ver cómo es Palacio, ¿no? Vamos ahora a la página 557, ¿no? Y aquí Galdós, a través de su narrador Tito, ¿no?, que es una especie de alter ego, nos va a contar cómo es primero la vida en palacio y en segundo lugar la vida íntima amorosa del rey, que ya es un tema bastante más delicado. Entonces, página 556, se mete en las cocinas. Las cocinas de palacio siempre han sido un sitio muy importante, ¿no? Porque me imagino que los reyes se aburren y tienen que comer bien, ¿no? Y se come bien en palacio. En final o sea, 556, últimas 2 líneas, en las cocinas. En ellas penetré y vi la caterva de cocineros y marmitones que aderezaban la real comida. Era también la hora de servirla, y en el ancho recinto abovedado vi movimiento y barullo que me dejaron suspenso. Daba el jefe voces de mando como general en el momento crítico de una batalla. Los hombres de blanco gorro hacinaban en las fuentes con ágiles dedos las piezas de carne, legumbres y pescado con el adorno de 1000 porquerías comestibles. Otros armaban los castilletes de repostería y postres de cocina. O sea, él ve cómo se cocina todo en palacio. El segundo párrafo de la 557, recorrí todo el antro y, movido de mi curiosidad intensa, me metí en un grupo de marmitones que arreglaban las fuentes catando de todo por arte o glotonería. Algunos de ellos comentaban con burletas el extraño gusto de don Amadeo, porque don Amadeo es un personaje con
con manías y con fobias, ¿no? No comía más que carne guisada simplemente, que los italianos llaman lesso, y patatas cocidas. Uno que parecía italiano aseguró que lo mismo comía Víctor Manuel. El postre de nuestro soberano eran guindas en aguardiente, que le mandaban de Turín, aderezadas con pimienta, en grado tan fuerte que cuantos lo probaban aquí escupían los hígados. Y entonces el rey, como broma, le da a sus invitados las guindas a comer y se queman todos la boca, ¿no? Un poco extraño. Los gustos culinarios de Amadeo I. Claro, y la gente dice, es un rey que no come la comida española, no come pues un buen guiso, o sea, es ajeno a los gustos culinarios españoles, ¿no? Y es raro, es europeo, viene del norte casi, ¿no? Entonces, bien, seguimos con lo que nos va diciendo Galdós, entrado en Palacio. Otra cosa, habla mal español. No acaba de aprender bien español. Página 558. Por ejemplo, por otro lado vi botas con espuelas, conteras de sables, pantalones galonados. Hasta mí llegaba repercutido por la madera que allí era mi techo el sonido de la conversación ceremoniosa. La mesa era para mí una caja armónica que me transmitía las inflexiones más leves de la voz humana. La reina hablaba un castellano gramatical premioso, aprendido por principios. Los entorpecimientos de su palabra revelaban el temor a equivocarse. O sea, la reina, que aquí tengo, vamos a ver un retrato de ella. Este es Amadeo. Estas son las 100 pesetas de oro de Amadeo, del 71, ¿no? Es una pieza bastante rara, bastante codiciada, ¿no?, por los coleccionistas. Mi abuelo, que era cajero en el Banco de España, tenía una de estas, no sé qué pasó, desapareció en algún momento de la historia. Sí, del Banco de España aquí, Andrés Hernández. Y luego, esta es la reina. Vamos a ampliarlo. La reina María, la princesa María del Pozo. ¿Casi tierno o triste? Sí, un poco. Pero luego una mujer con bastante carácter, ¿no? Desde luego, yo creo que con un cerebro mejor armado que él. No que Amadeo fuera torpe, pero digamos que no acababa de tener la fuerza de la personalidad necesaria para entrar en un sitio como la Corona, un lugar tan complejo como España en ese momento. Don Amadeo hablaba torpemente, como quien todo lo aprendía de oídas y sin estudio. O sea, que llega a España sin hablar español bien y lo va cogiendo. Voy a aprender español porque lo voy a ir cogiendo, como los italianos que vienen aquí a Telecinco y no acaban de hablar jamás español y cometen fallos, los mismos fallos y errores gramaticales programa tras programa. Al fin de la comida me regocijó la escena en que el rey, con galantería maleante, quería obsequiar a señoras y caballeros con las famosas guindas de Turín. Todos declinaban riendo el honor de probarlas. Una dama, cuyo nombre ignoro, dijo que una vez que cató la guinda se le abrazó la boca y estuvo enferma de estomatitis. Entonces, bien, bueno, las frivolidades de la mesa real. Vamos al final de esa página, la 558. Habló la reina es más lista que él. La reina sabe que la paz que pone fin, el llamado convenio de Amorebieta, que pone fin al levantamiento carlista,
es una componenda y que no va a haber, que no va a traer la paz, ¿no? Ella era española, ¿no? ¿Eh? Ella era española. No, ella era italiana. ¿Italiana también? María del Pozzo, ella era italiana, totalmente italiana, pero hablaba bien español. Habló la reina del convenio de Amorebieta, página 558, que estimaba beneficioso. Por el momento, Díaz Moreu le dio detallada explicación de la base de aquel arreglo. Elogió con ardor al duque de la Torre, hombre de altas miras. Según dijo, el convenio sería discutido en las Cortes y tendría la aprobación de todos los elementos dinásticos. Hablaron después de Ruiz Zorrilla, lamentando su alejamiento de la vida pública en su retiro de Tablada. Doña María Victoria expresó tímidamente sus dudas de la eficacia del convenio de Amorebieta. ¿Quién podía responder de que los carlistas, rehechos más allá de la frontera, no volverían con mayor furia a encender la guerra civil? Y tiene razón. O sea, los carlistas, como ya hemos visto al principio de este episodio nacional, ahora tienen todas las excusas del mundo para alzarse, porque además de no tener rey o reina, tenemos a un rey extranjero. O sea, esto es para ellos una blasfemia, ¿no? Y estos dos personajes, ¿no? Estos dos reyes jóvenes que vinieron con su mejor voluntad del mundo, aparte de sus limitaciones y sus fallos de personalidad, se ven cogidos entre dos pinzas, ¿no? Por una parte los alfonsinos, los borbones, después los carlistas, que van a abominar de ellos, por supuesto, y luego los republicanos, que no quieren rey. Los republicanos no tienen nada que ver con los alfonsinos y los carlistas, pero entre todos, como una trituradora, ¿no? Que va haciendo pum, pum, pum. Y sobre esta base, ¿no? Es como cuando meten un coche del desguace en la pisonadora, ¿no? Que lo van haciendo un bloque más pequeño. ¿No crees tú que, vamos, yo porque media familia mía son vascos, más navarros de la alta Navarra, pero están parejas con vascos? Y eso siempre lo he oído yo, lo que pasa es que como no tenía nociones ni educación para entender lo que decía mi padre, mi abuelo y mi bisabuelo, ¿no? Yo les voy a decir que digamos, campo de acción de los carlistas, sí, dio origen un poco a la potenciación del clero del País Vasco y luego a las raíces ideológicas de Sabino Arana, que siempre el esperar algo que solucionara a una situación política en contra de la monarquía, pero dirigida al independentismo vasco. Hasta ahí no, mi padre me contaba algo, pero no, tú de esto no tienes por qué meterte y tal. Bueno, ahora después de la... Pero puede ser que ese era digamos, un caldo de que se estaba... Bueno, el carlismo, los vascos igualaban el carlismo con el retorno de sus fueros, con la práctica independencia y autodeterminación de su país por la derecha, lo mismo que quería ETA por la extrema izquierda, ¿o no? O sea, los unos querían una visión carlista tradicionalista del mundo de Euskaldun, ¿no? Con la iglesia y los curas y el tradicionalismo, y la ETA quería lo mismo, con los curas también, porque la ETA tuvo mucho apoyo religioso, que bendecían a las madres de los regulares, ¿no? de los comandos. Que fue un campo también curioso, una paradoja, que durante el franquismo esa posible gran autarquía o tecnocracia que se fundamentó para sacar el desarrollo, estaba el 80% eran de procedencia vasca. Bueno, es que el País Vasco seguía teniendo, bueno, Cataluña y el País Vasco, igual que ahora, tenían el sueldo nacional bruto más alto al final de la República. Claro, ¿qué hizo Franco?
darles caramelos y desfiles. Y Franco engañó a todo el mundo. Franco engañó a la Falange, la Falange, que era el fascismo, que hizo el trabajo sucio de la guerra civil. Luego tenían un credo que Franco no lo quería, que era un credo nacionalsocialista, que no querían a la Iglesia y no querían que los militares todos fueran de cuna y aristócratas. Todo eso no lo quería la Falange, ¿no? O sea, y los vascos, pues evidentemente, se recuperaron unos fueros de opereta y punto. Y todo lo demás se acabó, ¿no? Es un problema que quizás por fin esté en vías de resolverse. O sea, yo que un político del PP diga que si los de Bildu están, si los que fueron ideólogos del terrorismo, que lo fueron, ahora están en el gobierno, pues bueno, miren lo que ha pasado en Inglaterra y en Irlanda, que el Sinn Féin, que es el Bildu independentista, si la guerra de Irlanda duró 80 años, Entonces, bueno, ya están en el poder y van al Parlamento y se sientan, y algunos han sido pistoleros. Son dos procesos históricos diferentes. Son tres países con una, creo yo por lo que he leído, Escocia, Irlanda e Inglaterra. Sí. No el United Kingdom. No. Primero. Y luego el United Kingdom porque, los contextos históricos se entienden de tal forma de que un rey o una reina eran desde casi Isabel I de Inglaterra. Sí. Pero España, el caso de España, no vas a perdonar, Hubiera vivido en Madrid 40 años, ¿entiendes? Así, no significa que eso sea una prueba testimonial. No. Pero sí te digo que lo de ETA, implantar su propia guerra e implantársela al resto de la población española creo que por las armas no, ni por menos por los Pero es lo que hizo el IRA. El IRA hizo lo mismo. Sí, pero no vale, eso no es así. Y eso no vale, no, lo que no me diga ahora este señor que lo hizo Felipe González, Aznar, Zapatero y Rajoy. No. Muy mal. Lo hicieron, pactaron muy mal. O sea, la historia no se puede escribir sobre los errores cometidos para volverlo a repetir. No. Hay que superarlos y mejorarlos. En mi opinión. No, por supuesto, pero... Te digo que afortunadamente, la ETA... Sí. Digo afortunadamente, es un proceso muy complejo. Digamos porque vio con Zapatero vio una puertecita y por ahí entraron. Yo no entiendo. O sea, ¿quieres que te diga una cosa? Pero tenemos... ¿Qué quieres que te diga? ¿Está todo puesto? Sí, claro, sí. Luego te lo digo. Tenemos que llegar al final de estos procesos. Hombre, por supuesto, claro. Tenemos que empezar, llegar a la mitad del siglo XXI, pensando en ser una nación única, con toda su diversidad, pero un país donde ya no te des tiros porque te sientes reprimido por esto y lo otro. Tenemos que llegar a eso. Yo creo justamente que es un tema de cultura, o sea, Es un tema de cultura y de sentimiento. Sí, por supuesto. Pero Las dos cosas. yo no sé si lo que hay hoy tiene la cultura y el sentimiento para, como bien dices tú, llegar a los años 50 del siglo XXI y comenzar a enfocar a España de otro modo. El problema es que quizás haya ahora nuevas generaciones que tienen una inconsciencia absoluta con respecto a los procesos históricos. Pero eso también ayuda un poco. Pero quizás vayan a ser la solución. Ahí voy, porque el proceso, Sí. que lo entiendan hacia la generación... Máximo Riol hoy ha perdido la asistencia, porque ha llegado muy tarde. Vengo del coro de cantar. Ya, aquí todo el mundo viene a hacer... Las generaciones nuevas, generaciones, claro, no están... Y entonces ese es el apoyo que tiene, que no quieren saber nada, sino pactar. Es positivo, ¿eh? No, eso... Que gran parte de la sociedad entiende la posición que estamos, eso es positivo. No, eso puede que sea el principio del fin de todo lo demás. Por ahí lo digo. Pues claro, hay que tener también la postura y la posición de los que hemos vivido la
Ya. completa hasta el año, hasta el 2000, 2010, 2015. Pero claro, Bueno, vamos ahora, estamos con... La reina es muy lista y sabe que la paz de Moravieta es simplemente un parche, ¿no? Aprovechando que es un duende invisible, ¿qué hace Tito? Pues se mete con el amigote del rey, que el rey tiene a un corrillo de italiano y después tiene a un militar español bilingüe, que en cuanto llega la hora del puro, que además recuerden que Amadeo no fuma el tabaco puro español, que es el mejor del mundo, el que se llama del Valle de Abajo, no recuerdo ahora, o sea, los habanos que fumaba Fidel, Vega vuelta abajo, o sea, él no fuma eso, sino unos canutillos apestosos italianos que está todo el día encendiendo uno. Bueno, entonces esto es de una modernidad absoluta, y yo leyendo esta historia pues estaba pensando en un rey nuestro muy similar. O tengo que tener cuidado porque quizás alguien, el CECID nos puede censurar porque esto se graba, ¿no? Pero estaba pensando en un monarca de reciente paso por nuestra historia, y la historia es tan similar, ¿cómo se repite? Qué tristeza. Entonces el rey se despide de la reina, que ella se queda hablando con las señoras y tal. Página 560. En el corrillo del rey, segundo párrafo, tercero. La conversación era frívola, de temas fugaces que pasaban rápidamente de boca en boca. En un momento que a mí me pareció solemne, vi a la reina levantarse, hizo una reverencia de corte y seguida la dama se retiró a sus habitaciones. Entonces ya las mujeres se van y empieza el tiempo de los hombres, porque esto es el siglo XIX. Las mujeres ya se iban y tal, a lo que fuera, a acostarse y tal. Empezó el desfile de los caballeros en dirección de la Saleta, hasta que solo quedaron don Amadeo y Benifayó. Encendió su majestad otro Virginia. El rey y su montero hablaban breve rato en italiano bajando la voz, pues aunque nadie quedaba en la estancia, temían el misterioso escuchar de las paredes. Uy, uy, uy. Aquí ya empieza el mojo con la morena. Servidores galonados pasaban por el despacho del rey. Le sentí cerrando puertas y apagando luces en las habitaciones próximas. Pensé que mis funciones inquisitivas me ordenaban no apartarme del rey y su montero hasta saber qué harían. A mi parecer, dejaban correr el tiempo, esperando la ocasión oportuna para escabullirse de palacio. No me engañaba. O sea, que si Amadeo I no hubiese también sido así, si hubiese sido un tío imponente, que gritaba y decía hostias y a los pocos meses de haber llegado a ser rey no se fugaba por las noches, entonces quizá hubiera sido más difícil que los alfonsinos ganaran. Entonces, ¿qué sucede? Se escabullen por una puerta, se escabullen por los pasillos interiores y evidentemente los servidores y los ujieres y todo el mundo hacen la vista gorda. ¿Okay? Fuimos a parar un pasillo, principio de la 561. En él vi dos servidores que estaban en el ajo, que saludaron con leve reverencia. Tú, si ves al rey pasar por aquí, no has visto a nadie, ¿no? Pues si no, está fuera. De ahí salimos a la plaza de la Armería, que es enorme,
donde esperaba un coche de un solo caballo y cochero sin librea, incógnito. Entró el rey en el coche, tras él Benifayó. Algo noté entre el montero y el oficial de guardia que me indicó la connivencia de este. Entonces él se mete detrás, Tito, que es invisible. Pero claro, esto lo sabe todo Madrid. Y lo sabía Galdós y todo el mundo. O sea, esto era así. El coche partió hacia la Plaza de Oriente y calle del Arenal. Este por lo menos tiene al amante un poco más lejos. No en el pabellón de casa enfrente de donde vive con su mujer, que es la reina de España. Era la noche plácida de mejor temple que el día, como suele acontecer en las primaveras matritenses. Por la Puerta del Sol y calle de Alcalá discurrían los vecinos noctámbulos que salen de los teatros para meterse en los cafés. Galdós siempre dibujando la vida, ¿no? Describiéndonos la realidad, ¿no? Una realidad más humana, ¿no? Donde hay más tránsito humano, menos indiferente, quizás más pequeño el mundo, ¿no? Pero Tengo una duda. sí, bueno, yo muchas. ¿En qué época escribió Galdós esto? 1910, Claro, y ya esto es mucho antes. Cuando nació Felo Monzón. cuando nació Felo. Él escribe esto siendo ya un anciano. Bueno, para aquel entonces, un hombre de tu edad. En el siglo XIX, que Galdós vivió 80 y tantos. Es que esto es muy fuerte lo que uno lee aquí. Sí, y él, bueno... no le pasó nada. Y no le pasó nada porque, bueno, España estaba en una época, estaba en la regencia, y estaba hablando de un rey extranjero. Él, por ejemplo, él no cuenta... Cuando habla de... Cuando va a ver a Isabel II y escribe... Nos estamos demorando y después Fran me echa a los perros. Cuando él escribe la de los tristes destinos, ni él ni León y Castillo... León y Castillo es embajador de París y recibe los informes secretos de la policía francesa sobre las idas y venidas del amante mantenedor de la reina, que era alemán y que por lo menos le llevaba bien las cuentas, y de la vida en paralelo de su marido que vivía con su novio. Y los dos no dicen nada de eso. O sea, él habría informado a alguien en Madrid, habría informado al gobierno, ¿no? El mundo de las comunicaciones secretas existe desde la época de Roma. Y entonces, claro, Galdós habla aquí de un rey que vino y se fue. Pero él sabe en qué mundo vive. Él habla de la prostitución en Madrid y tal, con muchos eufemismos. Porque si se mete a fondo le incautan el libro, como hicieron con Madame Bovary en Francia, que es un libro soso en comparación a muchas cosas que escribió Galdós. Bueno, entonces, la Puerta del Sol y tal. En Recoletos vimos poca gente, no faltaban los ciudadanos de la última capa social que tienen por alcoba y cama las sillas de hierro o la escalinata de la Casa de la Moneda, la miseria. ¿Ok? Porque en el Galdós de Madrid pues hay muchos pobres, ¿no? Y él los describe. Desierta estaba la Castellana. El coche la recorrió en casi todo su largo y fue a parar en un hotel próximo a la calle de la S. O sea que están ya casi en lo que era entonces el extrarradio de Madrid. Alguien abrió desde dentro la verja y la berlina penetró en un jardinillo de incipiente frondosidad. O sea, una casa en las afueras que es discreta. Momentos después, las tres ilustres personalidades franqueábamos corta gradería, entrábamos en una linda sala bien iluminada, donde fuimos recibidos por una dama. Espérate un poco, picaresco lector, que esto es muy delicado. Era la tal de mediana talla, bien formada y no mal constituida de carnes y anchuras. Mi primer cuidado fue examinarle bien el rostro, que vi entonces por primera vez. Mi crítica lo declaró tan agraciado como hermoso, la tez morena, ojos expresivos, grande la boca, bla, 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 bla. ¿Okay? Entonces,
esta es la amante del rey, ¿okay? Y ya la tiene cerca de, bueno, cerca, en relativa cercanía del palacio, ¿no? Y además ella es como su consejera política, y le da buenos consejos. Página 562. La ocasión de la dichosa confianza llegaba al fin. No podía contenerse y prorrumpió en estas calurosas manifestaciones. Ya supongo, mon lion brave et généreux, mi león valiente y generoso, que no te habías tragado el pastel que llaman convenio de Amorebieta. No te fíes del duque. Su intención no es mala, pero en la diplomacia militar no da pie con bola. Los carlistas tratarán ahora de rehacerse y volverán pronto más insolentes y feroces a disputarse el trono. Si las Cortes aprueban el convenio, el duque o rey mío te pedirá la suspensión de garantías, pues sin hacer mangas y capirotes de la Constitución no podrá gobernar. Porque las cosas se pondrán muy mal. Yo contrario, he jurado, jurato, porque no sabe decir en español, porque no acaba de aprender español, la Constitución. Gobernar sin ella no puede ser. Yo contrario. No debiste consentir que don Manuel, desalentado y aburrido, se retirase a tablada. Ten presente, rey de España, por los 191, los votos, que no has venido aquí a continuar la política de los malditos moderados, de los unionistas rutinarios y pasteleros. Por ese camino no vas a ninguna parte. Es cierto, Adela, yo conforme. Son los 191 votos que acordaron traer ese rey. Sí, a través del rey. Entonces, bien. Bueno. Y ya en la página 564, perdón, se cierran las puertas y Galdós pone una serie de puntos suspensivos porque ahí ya empieza la intimidad de la pareja, ¿no? Poco después, la página 565, hay un nuevo cambio de gobierno. A pesar de esto, a principios de las 565, corrían voces desfavorables para la situación Serrano-Topete. Decíase que el duque, abrumado por las dificultades que se le venían encima, había pedido al rey la suspensión de garantías y que don Amadeo respondió secamente con su acostumbrada fórmula yo contrario. Porque claro, la suspensión de garantías es un pronunciamiento, es un golpe de Estado, suspender la Constitución. Y el rey no quiere, ¿no? O sea, él tiene claro que él ha venido a ser un rey constitucional como lo es su padre en Italia. Pero Italia ya está políticamente más avanzada que España porque se ha unificado. Y eso lo tienen claro, que para atrás no vuelvan. Y nosotros estamos en estos años, en el siglo XIX, con una España que está absolutamente dividida en cuanto a la forma que debe tomar el gobierno, ¿no? Somos una monarquía constitucional que se suspende cuando hay un golpe de Estado, cambio de poder, y somos una república que se anula cuando vuelve un monarca. Bien. Total, lector mío, cachazudo, que sobrevino la quinta o sexta de las crisis que amenizaron aquel reino. O sea, en dos años y 28 días. Sí, es increíble. O sea, cambiando de ministros, cambiando de... Cayó el duque de la Torre, amigo de León y Castillo, exiliado a Canarias en el 66, a quien acude León y Castillo con cartas para informarle del levantamiento de la Gloriosa, ¿no?, del 68, y él con otro general pues se embarca hacia Cádiz, ¿no? O sea que son personajes que se conocen todos.
dejando el puesto a Ruiz Orilla, que formó ministerio con Martos, Montero Ríos, General Córdoba, bla bla, y Artime. Íbamos viviendo. Engalláronse más los alfonsinos, hablaban de la restauración como si la tuvieran en la mano. Los federales del grupo intransigente y levantisco echaban bombas. O sea, no bombas de verdad. O sea, que los republicanos extremos ya estaban en la acción. Los clubes y casinos ardían en protestas, en arengas fogosas, en amenazas furibundas a todo lo existente. ¿Okay? Nadie me atajó, a nadie parecieron extremadas mis lucubraciones. La misma boca que predicó en Durango la República, mejor dicho, el imperio hispano pontificio, vociferaba en Madrid anunciando el próximo advenimiento del federalismo sinalagmático y cantonal. ¿Okay? Entonces, bueno, es culpa del rey todo lo que sucede, ¿no? Él es una persona que viene a un avispero, a un hervidero, ¿no? Donde la idea, o sea, no hay idea del Estado. En parte porque la mitad de un país o una tercera parte de un país tiene ejércitos y efectivos que se alzan en armas, que son los carlistas, ¿no? O sea, la situación es una situación de guerra intermitente hasta finales del 75. Desde 1830 hasta finales de son muchos años. Entonces está ese frente militar. Después el ejército está dividido entre la república y la monarquía y el absolutismo, porque hay militares republicanos moderados, republicanos exaltados menos, monárquicos constitucionales, y los hay tradicionalistas, ¿no? Casi muy cercanos al carlismo. Bien. Entonces, bueno, esto es lo que pasa. Tito ya vuelve a Madrid, ya se hace un hombre otra vez, deja de ser el hombre invisible, un duendecillo, y retoma a Obdulia. Se encuentra con una de sus novias y se pone a vivir con ella porque su compañero Aquilino ha tenido un accidente providencial, que él la maltrataba y le pegaba, y entonces, bueno, él se pone a vivir con Obdulia, se reajunta con ella, ¿no? Hace otro maridaje para vivir con ella, ¿no? La crítica siempre ha visto en cómo Tito va cambiando de pareja y siempre viviendo con ellas, estando casadas o viudas. Siempre he visto en esto metáfora de lo que está pasando políticamente en España, de las componendas entre partidos, ¿no? Componendas entre los unionistas y los republicanos, ¿no? Que no se llevan, ¿no? Y claro, Amadeo, él ha jurado la Constitución, ha venido aquí, el hombre que lo trae se lo encuentra en un ataúd el primer día que llega, que es el general Prim, que es una historia muy fuerte, ¿no? Y entonces su principal valedor, que hubiera sido Prim, y Prim cortaba de cuajo las aventuras nocturnas del rey. Prim era un tío totalmente frío, ¿no? Y objetivo, y le diría: su majestad no puede salir del palacio. Como de hecho le dio la razón a la historia, porque hubo un famosísimo atentado, ¿no? Bien. Y claro, ¿qué pasa en España? Que nos empezamos a reír de todo. Agencia, embajada, sucursal de España, se colocan reyes, con todos sus atributos. Estos son caricaturas de la época, ¿no? Porque claro, para los españoles esta situación es demasiado. Aquí vemos la carcajada, se llama esto. Aquí vemos al rey
Amadeo, pues dándole una patada a España. En la espada tiene 191, ¿no? 191, sí. Esto es cuando él ya se va a ir. Aquí está una mujer con su maleta, ¿no? Y luego hay otra bastante más triste, que ¿dónde está? Aquí. El señorito dispone la maleta. Aquí ya está haciendo las maletas, ¿no? Entonces él es como, se vuelve un poco el chivo expiatorio de todos los males. Por cierto, aquí está la placa que en Madrid, yo no sé por esto me salió todo bien en Madrid, aquí en su entrada en Madrid, el rey Amadeo I visitó el cadáver del general Prim. Eso recuerda ese hecho, ¿no?, que fue tan importante. Y luego aquí vemos a el último representante de la Casa de Saboya, tataranieto, retataranieto de Chosno, creo que es, de Amadeo I, ¿no? Bueno, en Italia, ¿Italiano? Sí, se llama como él Amadeo de Aosta, porque él era el duque de Aosta y entonces, bueno, es o sea, 5 veces nieto. Bien, recordemos el atentado contra Prim, ¿okay? Y luego vamos a la página 570. Y pongo el grabado de época del atentado contra el general Prim, porque tanto el atentado contra Prim como el atentado contra Amadeo I ya se sabían que iban a suceder. O sea, se vio a la gente yendo con los trabucos. El general Prim, recuerden que esa misma mañana el jefe de la guardia le da una lista, le dice: mi general, de estas 10 personas, 5 van a atentar contra su vida hoy. Y él se va a casa sin escolta. Y además se va a casa por los vericuetos de las callejuelas en torno a las Cortes, y se mete en la calle del Turco, una calle, y ahí lo emboscan, ¿no? Entonces todo es como inconsecuente, increíble, ¿no? Como si no se lo creyera del todo Prim, ¿no? Pero esto fue, el primer acto oficial que hizo el rey fue ir a dar el pésame, a presentarse a... Fue a ver a la viuda y a dialogar con el corpore insepulto de Prim. Y este es el atentado contra Amadeo I. Bien. Página 570, tercer párrafo. Recorriendo despacio la calle del Arenal, vimos en la esquina del callejón de San Ginés a Serafín de San José con blusa larga. Al pasar por Bordadores, 2 hombres cruzaron a la acera de enfrente. Obdulia me hizo notar que bajo la blusa de aquellos tipos se marcaba el bulto de trabucos o retacos, que son escopetas recortadas. Hacia la calle de las Fuentes creí ver al señor Tomás con chaqueta parda y boina. O sea, los conspiradores están en la calle, los reyes vuelven. Amadeo I tenía la mala costumbre de ir sin escolta a todas partes, porque pensaba que estaba en Turín. Y no estaba en Turín. Ginés, Bordadores y el Arenal están a 150 metros uno del otro. Está en la calle Arenal, si bajas hacia Ópera. Sí. Ahí están las situaciones. Fue ahí. Era en efecto, ya nos acercábamos a la calle de la Escalinata, que eso está así, bajando a la plaza de la Ópera, ¿no? La costanilla, así por ahí. Cuando sentimos venir coches que nos parecieron de palacio, retrocedimos. Era en efecto la carretela descubierta en que volvían de los jardines el rey y la reina con el general Burgos y otro carruaje detrás. O sea, ¿cómo nadie se ocupa de que el rey tenga más seguridad? Habiendo matado a Prim hace meses, ¿no? Que era el valedor de este señor.
No tuvimos tiempo para mayores observaciones porque de súbito sonaron disparos. Los fogonazos brillaban en un lado y otro de la calle. Encabritados los caballos, luego supimos que eran yeguas, se paró el coche, púsose en pie don Amadeo. El general Burgos atendió a escudar a la reina con sus compulentas anchuras. Confusión, espanto. Los transeúntes se agolpaban curiosos o corrían atemorizados. Del coche que venía detrás descendió el gobernador don Pedro Mata enarbolando su bastón. Nuevo disparo. La carretela de los Reyes partió a escapa hacia Palacio, una de las yeguas cojeaba. Entablóse rápida lucha entre policías y paisanos. Entonces, bueno, creo que alguien muere en las escaramuzas, ¿verdad? Pero el rey y la reina salen ilesos, ¿no? Con mucha suerte, porque podían haber, con asesinos mejor preparados, no hubieran salido vivos, ¿no? Lo que pasa que todo, hasta los asesinatos son como de tercer orden, no son es una, o sea, no sé, son aficionados, todo es burdo, ¿no? Es criminal y burdo, no sé. Yo creo que Lampa tenía gente que podía quitarte de en medio, ¿no? Pero es todo como criminal y burdo. Con muy chapucero todo, ¿no? Y entonces, página 572 habla la musa de la historia, ¿no? Y la musa de la historia está harta de lo que pasa en España. Este país me da vergüenza. Díjome que a la sazón, primer párrafo de la 572, moraba en la portería de la Academia de la Historia, porque sus cortos haberes no le permitían mejor acomodo. Lo que mayormente me aflige, añadió, rompiendo conmigo la multitud para seguir juntos por la cadena, es la flaqueza femenil de los partidos monárquicos y la inconsistencia de los que vociferan en las filas avanzadas, indicio seguro de la poca virilidad del pueblo hispano. Esto, por supuesto, es Galdós hablando a través de Marie Clio. Todo lo que aquí pasa es cosa de ópera cómica, tirando a bufa. He pensado en darme de baja. La historia se quiere dar de baja, porque ya no puede más, porque no es serio lo que pasa, ¿no? Como dice tu amigo Ido del Sagrario, y transferir mis nobles funciones a mi hermana Talía, que las desempeñará muy bien encargando algunos numeritos de polka y tango a mi hermana Euterpe, las musas, ¿no? Euterpe la de... Sí. El quita y pon de ministerios que solo difieren en la medida y rumbo de sus tonterías. La conspiración de las damas católicas. La lucha de Galdós y de los liberales y republicanos de su época para que los curas no entraran en el dormitorio. Hay una foto de Galdós liderando una procesión, una manifestación anticlerical. Y eso le costó tener una pensión. O sea, el propio rey Alfonso XIII encabeza el movimiento popular para que le den una pensión vitalicia a Galdós y tiene que dar marcha atrás porque elementos de su entorno le dicen ni se te ocurra, vamos, que este hombre ha sido un poco menos que un hereje, ¿no? No puede. Y aquí sale un guión cinematográfico, no es por nada. Y esto se nos ve en resto que el padrino lo dejamos como el cuento de Blancanieves, te lo digo ahí, ¿eh? Ya. Con su armamento de peinetas y florecillas de lis. Pertenecen al orden literario del entremés con tonadilla y ovillejo. Habrás oído entre tus amigos planes de levantamiento en plazas fuertes y ciudades populosas. No hagas caso, hijo. Batallones que se echan a la calle. Y acaba ella diciendo, esto es muy fuerte. Hace pocos días he visto a los niños de las Peñuelas jugando al pronunciamiento. O sea, a los niños dando golpes de estado, ¿no?
yo di un golpe de Estado, yo ahora te fusilo a ti. Un juego, porque claro, es lo que ven, lo que oyen. La demagogia misma procede hoy con más simplicidad que barbarie. Los ideales exaltados son ahora instintos movidos por la imbecilidad. Esto es como muy actual, ¿eh? Muy actual, pero muy actual. Esto es como muy actual, ¿eh? Entonces, Amarrémonos los machos. bien, entonces Marie Cleo ahora, bueno, hay un cambio en el capítulo 22, página 574, porque le dice, mira, nos vamos a Santander porque el rey se va a Santander a veranear. ¿Ok? Y entonces, bueno, Galdós lo acompaña a través de... Lo acompaña con... ¿Dónde está Juan? Juan Ismael siempre me abandona, es terrible. Lo acompaña a Santander y vemos evidentemente cómo él habla de Santander, cómo se conocen las calles, la geografía, ¿no? Porque Santander es la tercera ciudad de Galdós. La primera es Las Palmas, la segunda es Madrid y la última Santander. Y él donde más feliz es en Santander. Un canario, ¿no? Que tiran para el norte. Los canarios no se van a África, se van al norte. Es una cosa muy significativa, ¿eh? El señor Castillo donde feliz es en el frío Biarritz. No se va a Marsella ni a los sitios cálidos, no. Bueno, y Santander es donde Galdós llega al máximo, a su máximo éxito vital. Se gasta todo el dinero que tiene y más en construir la villa de San Quintín. Villa que tiene agua corriente, retrete, no un San Pedro portátil que traen los criados para vaciar, ¿eh? Sino agua corriente, caldera y agua caliente. Una casa preciosa con muchos elementos góticos, después con otros barrocos, un poco como sus novelas, ¿no? Y aquí vemos en primera fila a su fiel guardián, que le ayudaba a Galdós en la huerta, porque a él le gustaba pues sembrar y cultivar, ¿no? Y estos son frutales en primera fila. Y este hombre fue quien hasta los años 40 estuvo en la casa, la mantuvo abierta, llevó el libro de visitas, hasta que por fin, con muy mala pata, el Ayuntamiento de Santander se desentiende de ella. Esto es increíble, es que es increíble, ¿no? Que yo lo ves y te cuesta creerlo, ¿no? Y al final la desprotegen y el terreno y la casa la compra un señor que la tira abajo y se construye. Y una reja nada más, creo, ¿no? Algo Sí, ahora llegamos a la reja. llega eso. Y se construye esto, una casa muy similar. ¿Para qué la tiró abajo, no? Más potentado, más rico y tal. Que ahora ya también es... ¿Eh? Claro. Y ahora ya es como una media ruina, ¿no? Pero qué tremendo para el ayuntamiento de Santander, que es una ciudad que no es la línea de la Concepción, no sé. Pero no políticamente contrario a los ideales. Claro, por supuesto, porque tal. Entonces, aquí vemos a Galdós en el interior de esa casa. Aquí tenía una vidriera impresionante, ¿no? Con sus libros, sus grabados, todo traído de todas partes de sus viajes, ¿no? Con su perrito, él le gustaban mucho los perros, los animales, ¿no? Entonces se perdió. Todo esto subsisten algunas cosas en el museo y el Cabildo ha aprobado una partida grande presupuestaria para comprar los restos de todo esto y lo de Madrid de la familia Verde, que son los herederos de Galdós por parte de su hija, la hija que tuvo con Lorenza Codía. Bueno, aquí Galdós ya tiene 70 y pico, ya, sí, o sea, está el pobre ya ciego, ¿no? Es mayor. Aquí lo vemos también, vamos a hacerla más grande, en
San Quintín, ¿no? Sentado con su perro, su bastón, casi ya octogenario, ¿no? Pero él allí en Santander tuvo y por que le guiaron, José María Pereda, entonces... Sí, él era muy amigo de Pereda, aunque Pereda era muy de derecha. De hecho tiene 40 leguas por Cantabria, dos veces que lo he hecho en compañía de él. Sí, es que yo tendría que haber traído ese libro, pero no lo traje. Y con la otra, con la que decían que era su... Hay un libro muy bonito que recupera, que reeditó Yolanda Graziani, y la fotografía muy bonito ese libro, muy bonito. La hizo José Luis Alday, precioso, que Fran lo iba a traer, pero Fran no ha podido venir, desgraciadamente, hoy. Y de todo lo que queda de la casa, es esto, la reja. La reja y después algunas habitaciones. La reja es lo que está detrás. Que por cierto, tú no ibas a restaurar la reja. A mí eso se quedó parado, no me dijeron nada ya. Está aquí en la casa museo. Eso es en la casa... Claro, aquí en la calle Gano. Aquí en la forma, sí. Y esta es la reja de la villa de San Quintín de Galdós. La de Santander. Que había un proyecto para que Máximo le diese relieve, se restaurara, porque aquí está detrás, nadie sabe lo que es. Se han olvidado. No me han vuelto a llamar ni a decir nada. Es que la Casa Museo lleva 3 años en obra. En el Cabildo, cuando hay una obra, que en tu casa dura 3 días, en el Cabildo dura 3 meses. Si en tu casa dura 3 meses, en el Cabildo dura 3 años. Es una matemática que no falla. Por ahí no veo qué le están haciendo. No, aquí la tienen contra una pared y tal, pero esto hay que quitarle este banco de encima, que ponérselo a un lado, que también creo que es de la villa de San Quintín. Bien. Entonces, ¿qué subsiste de la villa de San Quintín? Bueno, el interior, el dormitorio donde él murió. ¿Ok? Bien, aquí está, pues donde murió Galdós. Sí, bueno, una parte de las coronas, ¿no? Porque el de Galdós fue un entierro masivo. Él murió en la calle Larión, estaba en Madrid, ¿no? Sí. Estaba también con Gustavo de Mendoza, un único quien cuidaba Con su sobrino, sí. con su sobrino. Sí. Y entonces, hace unos cuantos años, pues creo que esto fue en el 16, que Santander por fin le pone un monumento a Galdós. Este es él, que no se le parece, por cierto. Ha tardado pues como 100 años en hacerlo, ¿no? Pero ya está, ¿no? Bien. Entonces, bueno, Santander aparece en este capítulo, igual que León y Castillo habla de Biarritz y de los pueblitos alrededor, ¿no? ¿Qué sucede? Esto también me hizo recordar cosas muy recientes de nuestra historia en relación a un monarca. Bueno, el rey se va a Santander con la reina, su séquito, no van por tierra, van por mar, en una fragata, la Victoria, que fondea. Mucho más agradable, ¿no? Llegar por el mar y tal, la falúa. Y entonces, claro, pero ¿por qué se va el rey a Santander? Aparte que hace fresco, Madrid es un horno, sudas como un cerdo, es insoportable, huele especialmente mal ya en final de julio, que hay unas faldas nuevas que han atraído su atención. ¿Dónde va? ¿En La Coruña o dónde van a buscar el barco? El barco saldría de Galicia y daría la vuelta. No de Cádiz, sino de Galicia. Sí. Entonces ahí Tito con Obdulia, que se la lleva, página 577. Un amigo que en el entretenido vagar de la playa me salió, un conocimiento de estos que se traban y se destraban en la sociedad balnearia, entabló conmigo coloquio chismográfico, del cual refirió lo estrictamente sustancial. Brava mujer es esta inglesa, porque su segunda amante es una señora inglesa que veranea en Santander. Vaya unas hechuras, vaya una tez de rosa y nácar. ¿Ha visto usted qué pierna?
Para escultura no hay como las inglesas. Su marido es corresponsal del Times, el primer periódico en Londres. Celebra conferencias políticas con el rey y el rey la celebra de otro género con la corresponsala. ¿No lo sabía usted? Viven en una de estas fondas. No sé si en Saldívar o en Barbotán. Dicen que Amadeo y su nuevo amor se ven en una casa del Paseo del Alta, también discreta, en las colinas, en la colina, ¿no? Entonces, bueno, el problema es que detrás del rey a Santander ha venido Adela, la amante oficial, totalmente despechada y muy enfadada, ¿no? Se va a la corte, va una más. Una más. Siglo XXI. No, pero esto lo vamos a leer todo porque es de una contemporaneidad tremenda. Final de la 579. Obdulia tiene cartas, las cartas del rey a ella. Y claro, como es una mujer hecha y derecha, de armas tomar, hace saber que nada, que a ella no se la trata así, que ella tiene unas cartas y que toda España se va a enterar de los contenidos. Qué mal, ¿no? Luego, esto es lo peor que hizo Amadeo, ¿no? Pensar con el pito. Todos piensan con el pito. Ya, quizá todos pensamos con el pito, pero un rey tiene que saber ser discreto. O sea, los Luises, o sea, sí, la Revolución Francesa, pero Francia era una gran nación porque lo logró Luis XIV. Y en Versalles tenían algo muy claro los reyes franceses, que la amante del rey vivía en palacio, con sueldo, coche y todos los favores y trajes del mundo, pero en palacio, que el rey no iba fuera a pasarlo de picos pardos, que el amante del rey era un puesto oficial. Es cínico, es horrible, bueno, será, pero mejor, ¿no? Ya que los reyes no se casan con quien aman, sino se casan por otras razones. Se descubrió muchos años después. Sí. Pero Mitterrand, total, pero no es que hay mucho dinero con los reyes de por medio, ese es el problema, ¿no? Entonces, políticamente Amadeo es la persona correcta, pero como hombre se le va todo, o sea, el bajo vientre lo traiciona constantemente. Pero esto es fantástico. Aferrada locamente a esta resolución, y nos queda poco, Castillo, formidable de la flaqueza femenina, hizo saber al rey lo que proyectaba. Alarma y susto en la pequeña corte del sardinero. Mensaje, recadito. Pronto se vio que la deidad irritada no cedía. Sonaron los primeros fragores del escándalo. Esto lo hemos vivido nosotros aún más feo, porque las sumas de dinero involucradas eran colosales, ¿no? La tempestad estaba cerca. Transcurrieron 2 días. El tercero presentóse en el Hotel del Comercio y en la estancia de la dama un caballero amigo del rey. Claro, esto lo sabía todo el mundo en la época, ¿no? Para los alfonsinos y los borbones esto era oro molido, ¿no? Encima el rey viene, invitado, lo traemos, y ¿cómo se comporta el rey? Sentóse Dido, abandonada, la reina Dido, ¿no? Que Eneas la deja en su tierra, abandonada junto a la mesilla donde pasaba las horas escribiendo y rasgando cartas. Invitando al caballero a sentarse frente a ella, le preguntó el motivo de su visita. Comprenderá usted, Adela, dijo el caballero, que el objeto de esta entrevista no puede ser grato para mí. Confío en la discreción de usted, en su talento, patatín bondad. Vengo decidido, no lo presume usted, a recoger las cartas de su majestad. Ya viene ya. ¿Qué faltaba? Desplegando toda la táctica femenil, Adela, que no es boba,
Llega usted en el momento cumbre. 25 personas y 3 catálogos vendidos. Bueno, muy bien. Eso es cultura, lo demás es agricultura. ¿Y no ha traído usted el libro? No, lo tengo en casa y lo estoy leyendo. No, para que tú quieras. No, pero usted tiene que estar a la par con todo. Ya estoy suspendido, tú. Ya está bueno. Me cago en la... Gracias, Jonathan. De ejercicios espirituales mañana, Mañana. 580. Gracias. Estamos en el momento en que el rey, a través de un tercero, intenta recuperar las cartas de su primer amante. Desplegando toda la táctica femenil, Adela contestó que las cartas podían ser documentos históricos y que en este caso pertenecían a la nación. No creyó el caballero que el asunto era de los que pueden tratarse con sutileza del ingenio. Y sacando de su cartera un sobre repleto de billetes de banco, lo puso en la mesa y dijo así. Qué triste todo esto, ¿no? Por eso las amantes del rey tienen que vivir en un palacio con sueldo y agua caliente. Y a los niñitos que nazcan, pues se les bautiza. La iglesia siempre hace excepciones. Bien. Las relaciones de su majestad con usted han terminado, Adela. Mi opinión es que usted las ha roto, no él, sea como fuere. Su majestad no consiente que usted quede desamparada. Tome usted esto, son 100.000 pesetas. Mucha pasta. En 1870. ¿Cuál es la historia bárbara del rey? No se pueden decir nombres porque quizás nos están... ¿Qué quiero decir? Que esta cantidad era bárbara para ser para el rey. En una cantidad bárbara, pero no tan grande como otra. Airada respondió la señora que quizás vendería los documentos históricos por una palinodia del soberano, reconociendo su veleidad y poniéndole remedio. Por dinero no lo daría nunca. Entablóse una breve y agra disputa. Dido, enamorada, se defendía fieramente contra el abandono. El mensajero del rey, hombre que iba derecho al bulto y no gustaba de inútiles parloteos, sacó del bolsillo un revólver y poniéndolo de golpe sobre la mesa, soltó este ultimátum. O me da usted las cartas o la mato a usted ahora mismo. Ya está. Oye, una sobre la palabra soberano. Aparte de ser un buen coñac en España, el soberano no es una moneda inglesa. Claro. Sí. Inglesa, ¿verdad? Sí. Soberano. Sí. Bueno, entonces vuelven a Madrid y Amadeo no ha cuajado ni la reina y entonces deciden hacerles un escarnio los republicanos federalistas y la aristocracia, que es la página 584. Es una pantomima vergonzosa, ¿no? Un bochorno, en que se ríen de la reina disfrazando de damas de alto copete a un montón de prostitutas y otras mozas del pueblo. O sea, un escarnio contra la reina, ¿no? Donde por una parte está la aristocracia y por otra parte los republicanos federales que se odian a muerte, pero los dos por un lado y por otro pues arman esta mascarada horrible, ¿no? Y Galdós nos dice qué horror, qué bochorno, ¿no? Qué vergüenza. Esta señora no, porque además es contra ella que no ha hecho nada, sino ha intentado hacer las cosas bien. Y bueno, una cosa es que no haya gustado o que la reina no entroncara, ¿no? Tenía todas las de perder, ¿no? Con la aristocracia femenina española, y otra cosa es lo que le organiza. Bueno, y entonces ya en la 586 ya las cosas están políticamente
y el carlismo está a punto de armarla otra vez y de empezar la Tercera Guerra. Página 586. En lo restante de aquel otoño, esta nación sin ventura, como cuerpo en que circula sangre viciada, se llenó de granos, manchas eruptivas y forúnculos, síntomas de la enfermedad o gran barullo pronosticado por Ferrera. O sea, un símil de Galdós, ¿no? Todo está podrido. En todo el territorio del norte, Alta Cataluña, Maestrazgo, provincia de Levante, apareció la sarna de las partidas carlistas. Y tras ella vino el picor y desazón de las partidas republicanas. No sabía el gobierno a dónde acudir primero. Aquí salía del paso rascándose, allá se aplicaban emolientes. Nos contentábamos con ir viviendo, con ir tirando. Continuaban infructuosamente mis diligencias para encontrar a la madre Mariana. Entonces, en este momento, en Madrid se produce un motín. Final de la 587, último párrafo. Entrado ya diciembre, el buen pueblo republicano de Madrid agregó al interior de los teatros un motincillo callejero, nuevos síntomas de la grave dolencia hispana. Hallábase una noche deliberando la Junta Suprema del Consejo de la Federación Española, los republicanos, cuando sonaron tiros en la Puerta del Sol. ¿Qué ocurría? Que los comités de los distritos habían acordado por sí antes de sí lanzarse a la calle. Corrióse la trifulca a la plaza de Antón Martín, tradicional baluarte republicano, y allí fue sofocada por las tropas que llevó el general Pavía. O sea, esto ya es grave, ¿no? O sea, hay tiros en la calle, pero tú vas por Madrid y no oyes tiros, ¿no? Entonces, bueno. Entre los revolucionarios figuraban el famoso Espiga, el comandante de Crefi, Carlos Caro, Cerrudo y otros paisanos. Hubo bastantes heridos y un solo muerto, el lacayo del coche de Ruiz Zorrilla, víctima inocente del celo de un diputado, señor Boceta, que se empeñó en recorrer el campo de batalla en el propio carruaje oficial del presidente del Consejo. Y estos son los tipos de detalles, digamos, menos evidentes de la historia española que Galdós reúne en sus episodios nacionales. Sobre todo esto porque él estaba presente en estos años, ¿no? Él sabía lo que sucedía y escribía para los periódicos, ¿no? Ya la tenemos armada, querido Tito, página 588, más adelante. Ahora va de veras, será cuestión de días el triunfo de la República Federal. Sevilla, Barcelona, Cádiz, Cartagena están a punto de pronunciarse. La Junta Suprema y los prohombres han discutido largos días, triunfando al cabo la idea del levantamiento general. Esto que te digo lo sé por el propio García López. Puedes estar seguro, como si lo hubieras visto, de que anoche salió para Andalucía Nicolás Esteban. He traído una foto aquí. A ver si me la coge. Porque está a través de un link. Aquí está Nicolás Esteban, es jovencito. Cuando todavía no era ni general, ¿no? Tu adblock se ha bloqueado, anda. Y entonces, bueno, él ya se levanta para preparar el final del episodio de Amadeo I y la votación de la Primera República que se hace él saliendo ya de España. Bien. ¿Qué es el último incidente político que no tiene de nuevo nada que ver con el rey, que provoca ya la República, o la caída de la monarquía de Amadeo I, o la caída de Amadeo I, porque no se puede hablar de una monarquía? Lo provoca un incidente relacionado con un general, el general Baltasar Hidalgo de Quintana. Esto pasa en las páginas 592-93, que se
es nombrado comandante general de la artillería española. ¿Y qué sucede? Que este señor tuvo un papel un tanto oscuro en el levantamiento, la sublevación del cuartel de San Gil, que este es un plano urbano de la época, con el cuartel de San Gil que ya no existe. Lo tiraron. El cuartel, dependencia, era enorme, con muy mala pata fue... O sea, hemos tratado muy mal la arquitectura militar española, o sea, es vergonzoso. Solo hay que ver lo que ha pasado con el Castillo de la Luz y la Casa Fuerte de Mata, que han sido pasto de intervenciones vandálicas, absolutamente vandálicas. O sea, la Fundación Martín Chirino jamás tendría que haber estado en el Castillo de la Luz, colmatando el foso, poniéndole un ascensor con un castrujo encima de hierro. Eso era el edificio más antiguo de la isla, tendría que haberse respetado tal cual. La Casa Fuerte de Mata jamás tendrían que haber derribado las caballerizas del siglo XIX, que estaban intactas, y jamás tendrían que haber desalmenado parte de una torre para poner un restaurante. O sea, esto es... Bueno, pero en Madrid también se han hecho, en todas las ciudades españolas. Bueno, pero lo importante es que este general es nombrado jefe de artillería y de repente todos los artilleros oficiales, capitanes, dicen no. Si a este lo ponen de general, comandante supremo mío, yo me doy de baja, porque este señor fue en parte culpable de esto que vemos aquí, que es el fusilamiento de los sargentos en la sublevación de San Gil, donde fusilaron a cerca de 70 sargentos y oficiales. 70. ¿Cómo los fusilaron? Indignamente, arrodillados y pegándoles un tiro en la nuca y de espalda. No de frente. En época de Isabel II y Serrano. Entonces, claro, esto no se olvida, y menos en el ejército, ¿no? Entonces le dicen, no, es que nosotros recordamos esto, ¿no? Y este señor, aunque se ha excusado y ha dicho que si esa noche estuve, vine, él entregó parte del cuartel y facilitó que el resto del ejército pues hiciera esto. Galdós vio esto y él recuerda como una cosa terrible viendo a los sargentos saliendo de la Puerta del Sol de dos en dos para ser fusilados, ¿no? Una cosa tremenda, ¿no? Pero eso fue Isabel II. En la época de Isabel II. Esto fue en el 66, 1866. ¿Okay? Ella los podía haber exiliado y tal, pero en fin, era una persona manipulada y tal. Entonces, era ministro de Asuntos Exteriores Fernando, ¿no? ¿era? Fue después. Claro, le dice, de repente, Amadeo, que no tiene nada que ver con esto, porque él no estaba ni aquí, ¿no? Entonces, le dicen los políticos, le dice su gobierno de turno, Ruiz Zorrilla, esto no puede seguir así, usted tiene que disolver la artillería española, o sea, cerrar el cuerpo de artilleros. Entonces él llama a su padre o consulta con su padre y su padre le dice, ¿no? ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a quedarte sin artillería? ¿Qué ejército vas a tener? Ninguno. Y entonces el rey dice que no va a firmar ninguna orden en contra de la artillería, y entonces se arma la marimorena en las cortes y cae el gobierno y cae el rey con él. Y ese es el final de Amadeo I, ¿no? Que este oscuro
de otra guerra civil española, porque esto es lo que condujo, ¿no? Es la última gota que hizo que los militares se sublevaran contra Isabel II, ¿no? Esta carnicería que hizo después de la sublevación de San Gil. Yo creo que tiraron el cuartel de San Gil para que no se recordara toda esta parte de la historia, ¿no? Que los militares les traía malfarrio, ¿no? No querían, porque alguno recordó a su abuelo que fue fusilado indignamente. La historia no se puede borrar. Pero si tú tiras abajo la casa donde nació Adolfo Hitler, pues más difícil que lo recuerden lo que vengan detrás. Entonces el rey cae con esto y pues hace las maletas. Y aquí está, en esta caricatura que vimos. Antes del plano, la 13, busca la 13, Amadeo hace las maletas. Amadeo da un discurso en las cortes, porque claro, cuando pasa lo del el cuerpo de artillería, él se da cuenta, aparte de que haya metido, ¿no?, la pata con su vida privada, ¿no?, él se da cuenta que lo que sucede en España va a una velocidad y con unas consecuencias que él no puede hacer nada. O sea, que él no proviene de una antigua línea dinástica, que él no sabe en realidad lo que pasó para que de repente se vea esta insurrección de los artilleros, porque ellos buscan la manera de darse de baja, de buscar comisiones para irse a otros cuerpos militares, ¿no? Y todo esto pasa en días. Entonces el rey no acertó a saber que lo que tenía que hacer era apartar al general Baltasar, mandarlo a Cuba o otra cosa, ¿no? Y entonces él dejó de nuevo que esa pinza que ya tenía con los alfonsinos, los republicanos extremos, los carlistas, pum, pum. Los carlistas ya estaban ahí en época de Isabel II, ¿eh? O sea, los carlistas el telón de fondo, ¿eh? Pero esa pinza que tenía entre los dos partidos ahora ya es también una circunstancia política que lo abruma, que él no sabe controlar, y él dice, me marcho. Y da un discurso en las cortes. Y acto siguiente, que es el final de páginas 600, 602, 3, las Cortes se reúnen junto con el Senado, que la Constitución lo prohibía para votar la Primera República, que tenía que ser que lo votaran las Cortes, que lo discutiera el Senado y después volviera a las Cortes y se votara. Pero como, no, ya, lo hacemos ya hoy. Entonces se reúnen todos y se vota, y ahí empieza la Primera República. Amadeo da un discurso muy sentido, yo me voy porque aquí no puedo hacer nada, y después, claro, la respuesta o el responso que le dieron las Cortes, que frase puso Galdós. Y después, claro, después ya algunos empiezan, que es muy nuestro, a desgarrarse la vestidura. No lo hicimos bien, no hemos sido correctos, pero total, ya. Entonces, bueno, esto es un episodio de nuestra historia, quizá poco conocido, pero que es importantísimo, ¿no? Y la Primera República empezaremos con ella en septiembre, pero el martes 6 tenemos la conferencia de Antonio María, que nos va a hablar más del rey, porque el pobre Amadeo, que es que yo tenía una foto de él. ¿Dijiste que nos iba a hablar más del rey o mal del rey? No, yo no creo que Antonio María hable mal de ningún rey, pero va a hablar más del rey. Yo te desafío. ¿Que va a hablar mal del rey? No, a lo mejor de Bárbara Rey. Hombre, yo no sé si... Yo no creo que Antonio tenga mucho que decir de Bárbara Rey. Y aquí vemos, por último, y con esto ya acabamos. Amadeo, fallecido en Italia. En Italia.
Se muere a los 40 y pocos años y llega hecho polvo a Italia y dándole vueltas se coge una depresión y se muere. O sea que el paso por el haber sido rey de España de alguna manera le malogra la vida, ¿no? Le pasa una factura tal y él muere. El padre vivo, ¿no? El padre vivo, el padre viendo esto, ¿no? Imagínate. Entonces, claro, es una historia dura, ¿eh? Una historia muy dura. Bueno, aquí seguimos con los Borbones. Y sobre todo hay una cosa que ya Galdós, como hombre moderno de su época, ¿no? Periodista, el tema de las cartas del amante del rey, ¿no? Que todo el mundo lo sabía, se ataja bien, quién leerá, dónde estarán esas cartas, ¿no? En algún sitio estarán, ¿verdad? Quizá las quemó el tataranieto, Amadeo de Aosta, el último Saboya, ¿no? Quizá las quemó o quizá las tiene guardadas, por no saber, ¿no? En todo caso, en todo caso, no son comisiones de obra. De todas formas, ya se había quemado el abuelo, se había quemado con esa El libro no hay que traerlo el próximo día, ¿no? El libro no tenemos que traerlo, ¿no? No, porque vamos a escuchar a don Antonio María, pero orando y hablando sobre Amadeo I, y nos dirá también algo más importante, pues cuál era la actitud de que ellos llegan cuando Amadeo I está marchándose. Son sus primeros años en Madrid, ¿no? León y Castilla vive un par de años más, pero cuál era la actitud de León y Castillo hacia el rey Amadeo, que era de bastante respeto, ¿no? Y que también todo le había parecido un bochorno, ¿no? Que había sido un episodio bochornoso. Y quizá la clave sea haya sido, ¿no? Sin duda, la muerte prematura de Prim. Sin duda, la guerra carlista se produjo sí o sí contra la República, hubiera sido contra Amadeo I. O sea, eso era una dinámica que venía de atrás y que, como ustedes saben, el carlismo continuó hasta antes de ayer. Y quizás, bueno, algún día habrá un grupo de jóvenes que se interesarán por el carlismo, ¿no? Y volveremos a tener un pretendiente carlista. Oye, una curiosidad. La artillería, yo fui artillero y conocí a Félix Roldán, hice amistad con él, tengo una foto con él para mí por la universidad. Mira, en esa época tenía un uniforme diferente, de color azul y tal, no, de eso no sabes. ¿Sabes que cuando la Segunda República vuelven otra vez a desaparecer artillería? Y en la Segunda República, estamos hablando del siglo XX, tenían un uniforme diferente. Y algo Los que están fusilando en negro, con un kepi negro, es la infantería. Sí. Que tuvo que ser una cosa realmente tremenda, ¿no? Matar a otros compañeros, ¿no? Fusilarlos a sangre fría, ¿no? Y al final fue por un intento de revolución. Por una sublevación en contra de Isabel II fallida. Y esto se ve mal, pero sus uniformes eran azules, ¿no? Azules. Eran azules. Eran azules. Es que tenía, cuando la Segunda República se lo quitó.